de Salud. Bien, enseguida y a esta hora de la tarde, ya 12:21, nos enlazamos directamente con la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, donde se encuentra ya y se trasladó el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, para sustentar el presupuesto del sector a su cargo. Pero antes también recordarles que desde tempranas horas pues estuvo en este mismo grupo dictaminador Alfonso Grados, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, así como Elmer Trujillo Mori, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, quienes también hicieron lo propio sustentando los respectivos pliegos presupuestales. Bien, ahora sí, los dejamos entonces con la intervención de Fernando Zavala. 10.610 supervisiones y más de 618.000 usuarios a nivel nacional orientados sobre sus derechos y obligaciones en telecomunicaciones. A nivel de SUNAS, diagnóstico de 92 plantas de tratamiento de agua potable en las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Diagnóstico de 92 plantas de tratamiento de agua potable en las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, en concordancia con justamente el plan que ha expuesto el ministro de Vivienda y Saneamiento hace algunos momentos. Sensibilización a 7.000 brigadieres de agua y 13.950 docentes sobre la importancia del agua potable, 25.000 apelaciones de reclamos atendidas, de las cuales 2.390 serán resueltas en conciliaciones con las EPS y los usuarios, tanto en Lima como en otras regiones. En términos de Indecopi, algunos de los principales indicadores: más de 320.000 servicios de información en sedes desconcentradas, más de 34.000 reclamos atendidos en materia de protección al consumidor, y se impulsará también mecanismos alternativos de solución de controversias. Y en términos de barreras burocráticas, más de 330 barreras burocráticas eliminadas, y esperamos también, a través de los mecanismos que hemos tenido gracias a las facultades delegadas, que podamos mejorar el accionar en términos de la eliminación de barreras burocráticas. En términos de OSINFOR, 542 supervisiones a concesiones, 611 expedientes de fiscalización y 41 eventos de difusión y fortalecimiento de capacidades. Estas son algunas de las muchas metas que tiene cada uno de los sectores e instituciones que pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros, que sería muy difícil poder exponer en algunas horas que tenemos aquí en la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, como había comentado, aquí están los jefes y los presidentes de las diferentes instituciones para absolver cualquier inquietud sobre el particular. En términos de mejora de la ejecución del gasto, que es algo que nos atañe no solo a la presidencia del Consejo de Ministros, sino a todos los sectores, queremos hacer un mejor seguimiento de la gestión presupuestal de las entidades del sector de la presidencia del Consejo de Ministros, de todos los sectores, justamente, señora presidenta, para evitar, como hemos visto, subejecuciones en muchos de los pliegos, que finalmente lo único que hace es perjudicar al ciudadano. Dos, tenemos que fortalecer las acciones de programación, ejecución y seguimiento del gasto desde cada una de las unidades ejecutoras. Y tercero, la priorización e implementación de acciones de actualización y capacitación del personal en temas relacionados a los sistemas administrativos y de gestión, para poder tomar acciones rápidas y contundentes para asegurar que la administración pública está al servicio del ciudadano. Muchas gracias, señora presidenta, por su atención. Gracias, señores congresistas, y estamos a su disposición para las preguntas y dudas que tengan a bien presentar. Gracias. Gracias, señor Premier. Voy a hacer dos preguntas bastante puntuales. Usted también, bueno, no usted, porque no ha sido el Premier el año pasado o en los meses anteriores, sin embargo, su avance en ejecución de su presupuesto es también bastante bajo. De inversión pública. Este es solo proyectos, sí, de inversión pública.
es de 20, claro, porque lo demás es básicamente gasto corriente, lo cual igual es que siempre se va a gastar, eso si no se gasta le hacen huelga, o sea que eso no hay mucho problema. Aquí estamos hablando de lo que se refiere a proyectos, solo proyectos. En la presidencia del Consejo de Ministros tiene el 29%, insisto, el resto son gastos corrientes. No quisiéramos saber cuál es la razón justamente para ver qué solución se le va a dar en ese sentido. Si bien es cierto, como usted mismo ha dicho, su presupuesto es de 1.861 millones, comparado con otras carteras no es uno de los más altos y porcentualmente, a comparación del presupuesto pasado, se ha aumentado en 5.6%. Sin embargo, igual quisiéramos saber cuál ha sido la razón o las razones por esa poca ejecución en proyectos. Y por otro lado, como he hecho mención también al ministro de Vivienda, usted en consultorías no tiene un presupuesto muy alto, tiene un presupuesto de 1.541.000 soles, que mal que bien, bueno, habría que preguntar exactamente qué tipo de consultorías son. Sin embargo, si bien es cierto, esta no es su cartera, pero usted ve todos los demás ministerios. Con mucha sorpresa hemos visto los miembros de esta comisión que, por ejemplo, el Ministerio de Educación, y lo menciono porque usted está hablando justamente de la mejora de la ejecución del gasto, el seguimiento y que los pocos recursos definitivamente hay que gastarlos de la mejor manera. El Ministerio de Educación tiene un presupuesto de 858 millones en consultorías, tanto consultorías personales como jurídicas. Entonces yo creo que esto es un exceso, señor Premier, y no sé qué políticas tienen ustedes como Premier en ese sentido. Tiene un crecimiento del 268% en comparación al año pasado, que ya era bastante alto también. Mientras que usted tiene 1 millón, el ministerio tenía, el mismo ministro, porque es el mismo, 233. Y ahora 858. Creo, señor ministro, que esto no significa realmente mejorar la ejecución del gasto, ¿no? Donde hay otras carteras, como usted sabe, que vienen y pasan por esta comisión donde están pidiendo presupuestos adicionales. Y la suma de 2, 3 pliegos de pedidos adicionales no suma el monto que tiene el Ministerio de Educación en consultorías ante personas naturales y personas jurídicas. Esa sería por mi lado, señor Premier, las dos interrogantes, saludando a todos los funcionarios que lo acompañan el día de hoy. Y le damos el uso de la palabra a la congresista Nelly Cuadros. Le agradeceré, tome nota de todas las preguntas y las pueda absolver al final, todas juntas. Congresista Cuadros. Muy buenos días, Premier y toda su comitiva a través de la presidencia. En esta exposición, Premier, no he visto ningún aspecto relacionado a la gestión de conflictos sociales. Solamente para citar que en la región del Cusco, en la provincia de la Convención, acaba de levantarse un paro de los docentes, igual en la región del Cusco. Y existen muchos riesgos de conflictos sociales en las zonas donde hay inversión privada en los megaproyectos que tiene el Perú. ¿Cuál es la política de gestión de conflictos para lograr la mejor ecuación entre paz social y crecimiento, que no se nota en esta exposición? Aparte de ello, muestra en el CEPLAN. Para mí es preocupante que tenemos un centro de planificación estratégica a nivel nacional, sin embargo, existen muchas obras paralizadas a nivel nacional. Solo para citar, en la región del Cusco, 2 años de paralización del Hospital Lorena, que no se supera. Y ni hablar del proyecto del gasoducto sur. Entonces, ¿dónde está la planificación, la dación de recursos, el seguimiento a la ejecución? Y además, encima, el recorte presupuestal. ¿Cuál es la labor real del CEPLAN? Aparte de ello, quiero preguntar respecto a la labor de debida. A lo largo de todos los años,
se ha visto que la intervención de los cultivos alternativos a las zonas de régimen especial nunca han funcionado, porque no ha habido un plan integral que incluya a los agricultores y los inserte en un proceso inclusivo de desarrollo. Solamente se le han dado migajas, regalos, plantas, herramientas, y es por esa razón que estos sectores nunca van a cambiar, porque no hay una planificación verdadera en el caso de Devida. Y respecto a Concitec, la semana pasada estuve en el Cusco visitando algunos colegios e institutos en la provincia de Paruro, Sicuani, y vemos con tristeza que los institutos tecnológicos tenían 30 computadoras sin internet para una población de 600 estudiantes que estudiaban además computación e informática. Entonces, ¿dónde está el componente tecnológico para la educación? Es algo tan preocupante. Y respecto a Ocinermin, quiero manifestar claramente, porque yo vivo en la provincia de la Convención, justamente en Echarati, donde se da estos vales de 16 soles para que tengan el gas barato. Sin embargo, el precio del transporte son 50 soles desde el punto de recojo hasta el lugar de consumo. Entonces, este programa prácticamente no funciona. Deberían replantear para que este programa realmente llegue la energía barata a todos los del sur. Muchas gracias. Gracias, congresista. Le damos el uso de la palabra al congresista Pacori, no sin antes recordarles, señores congresistas, que sean puntuales en sus preguntas. Tenemos, la ministra de Salud ha pedido venir a sustentar un proyecto que es urgente. Esta comisión le está dando todas las facilidades para poder aprobar sus normas de emergencia, por lo que les pido, por favor, ser puntuales en sus preguntas. Congresista Pacori. Por su intermedio, señora presidenta, al Premier. Yo quería preguntarle si es que han realizado una evaluación, digamos, de todos los pliegos presupuestales que tiene la presidencia del Consejo de Ministros, porque si hacemos una evaluación de todo lo asignado, hay algunos incrementos en sectores donde sí se entiende, por ejemplo, en el caso del INEI por el censo, pero hay aspectos, al parecer, que no han evaluado a mayor profundidad. Déjame decirle, por ejemplo, en el caso del CENEPRED. Para nosotros es un tema importante saber si para el 2017 se va a contar con un plan integral para atender los temas de gestión de riesgos y en el caso, por ejemplo, el caso del friaje, que es un tema que hay que entender. Y si nosotros vemos las metas hacia el año 2017, solamente manifiestan de que va a haber una ampliación de la cobertura, capacitación para funcionarios, asistencia técnica de comités y elaboración de un escenario de riesgos. Y pienso que en esta medida debería haber acciones mucho más puntuales que permitan prevenir estos riesgos y no se tenga que estar actuando, digamos, de manera inmediata. Solamente ese, señor Premier. Gracias, congresista Pacori. Tiene la palabra el congresista Domínguez. Presidenta, muchas gracias. Saludo a la presencia del Premier. Por intermedio de la presidencia, señor Francisco Zavala, nos preocupa de verdad que a solo 2 meses, nos preocupa verdad que a solo 2 meses de iniciar este gobierno se esté dando problemas serios de corrupción en el mismo seno del Palacio de Gobierno, lo cual nos genera una incertidumbre porque hay problemas emergentes, principales, que afectan directamente a los sectores principales, como educación, como vivienda, como salud. Actualmente estamos con huelgas en el sector del Poder Judicial. Justo ayer hemos tenido la presencia del sustento de presupuesto del presidente del Poder Judicial y que requiere realmente una asignación verdadera
y de lo cual nos sorprende que no puedan ser atendidos. Esos trabajadores del Poder Judicial vienen pidiendo hace ya muchos años un incremento en sus haberes. Por otro lado, quisiera preguntarle, señor Premier, a través de la Presidencia, ¿de dónde se va a destinar la partida presupuestal de 600.000 soles para la oficina de la Primera Dama? Otro punto, en el sector vivienda, en el anterior sustento del pliego del ministro de Vivienda, ha considerado una partida presupuestal de agua y desagüe casi el 100%. Y nosotros que hemos salido en Semana de Representación hemos recorrido los pueblos y realmente nos genera una preocupación de que no se haya pensado en pistas, veredas y techo propio. Creo que es un tema directamente del Ejecutivo al tomar esta decisión, porque realmente no sabemos qué va a hacer el viceministro en ese sentido, porque no hay un presupuesto determinado. Por otro lado, también quiero hacerle la consulta referente al gasto corriente, la deuda social. ¿Por qué se le carga a los gobiernos regionales? Porque esto le genera a ellos un problema. ¿Por qué no lo asume la PCM? Por otro lado, también quiero informarle, señor Premier, por intermedio de la Presidencia, que el gobierno regional de Ancash actualmente, señor Premier, discúlpeme, quisiera que me tome atención en esto, por favor. A través de la mesa, por favor, sí, disculpe, Presidenta. El gobernador regional actualmente de Ancash está preso y no tuvo quizás en su momento como gobernador la capacidad de gasto que debió haber realizado en mi región. Es por eso que actualmente ya hay una persona encargada de la gobernación de Ancash y le solicito, por favor, que se considere a Ancash un mejor presupuesto, porque ha venido siendo postergado por la incapacidad de gasto del gobernador saliente. Por otro lado, en cuanto a Devida, su presupuesto asciende a 257 millones para atender a 595.000 escolares a través del programa de consumo de drogas. Lo que plantea aquí es muy genérico. Quisiera saber a cuántas escuelas va a llegar y si Ancash está incluido también. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Reategui. Gracias, Presidenta. Dada la evidencia enorme después de los audios del doctor Moreno y donde que se ha podido evidenciar lo que es el sector salud en el Perú, es decir, es un desastre y una estafa a todo el pueblo peruano. O sea, los servicios de salud están totalmente en una situación letal, colapsada, pero no solamente en Lima, sino en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque cuando Toledo entró al poder, lo que hizo es simplemente que el Estado Nacional simplemente se olvide del resto de todos los peruanos. Al darle esto su principal responsabilidad de un gobierno nacional de salud, como educación, como justicia y una serie de cosas más. Pero dieron a los gobiernos regionales y en los gobiernos regionales simplemente las cosas están tan mal, en todos los gobiernos regionales, que están totalmente colapsadas. Realmente urge la instancia de hacer una reforma profunda y ustedes no han pedido facultades para hacer estas reformas profundas en salud que tanto el pueblo necesita porque los pacientes en provincias se mueren. Y es cierto. Entonces, aquí incluso la ministra ha venido acá a la comisión donde dirige la congresista Chacón, ¿no? Y en la cual pidió que por favor que no se modifique el artículo 21 del proyecto de ley de presupuesto, en la cual propone que se transfiera al MINSA, del MINSA al INEI 3 millones, porque ellos lo necesitan pues urgentemente para programas de nutrición. Entonces, de un sector colapsado le vas a pasar a otro sector en la cual a la presidencia del Consejo de Ministros, al sector INEI, porque ese dinero lo necesita con urgencia. Y también le quiero preguntar si hay en sectores como educación que no van a poder gastar 209 millones, también se vaya tal vez a salud para que de alguna otra manera se pueda hacer una gran reforma. Y si ustedes están dispuestas a aplicar tecnologías y plataformas de información para que no se dupliquen recetas, no se dupliquen tomografía, no se dupliquen nada, tener una sola
un solo expediente o historia médica que lo llama, con solamente tu DNI, para que en todo el Perú sea totalmente transparencia el acceso a la información que debemos tener todos los ciudadanos en esto. O sea, ¿van ustedes a invertir en esto? ¿Van a hacer este cambio total o vamos a seguir en lo mismo? ¿No? Porque en esto de los audios que se ha demostrado la corrupción, yo creo que es el momento de que ustedes pongan un esfuerzo extraordinario en hacer un cambio tan fuerte que nos permita realmente a nosotros cambiar. Gracias, Presidenta. Una interrupción me pide la congresista Chacón, nuestra Presidenta. Gracias. Muy puntual acerca de lo que ha dicho, señor ministro. Es muy importante saber si ustedes como gobierno están dispuestos efectivamente a poner toda una plataforma digital para que todos los servicios de salud, no solamente el SIS, sino de salud, SIS, todos los servicios públicos puedan estar interconectados y de alguna manera evitar que esto vuelva a suceder. Tener una salud no solamente cada vez mejor, más cerca a los ciudadanos, sino sobre todo un servicio de salud que hemos visto sea menos corrupto y donde no existan los negociazos. Yo creo que esto podría servir para ello y si ustedes como gobierno estarían dispuestos. Gracias, congresista Reategui. Sí, ya. Presidenta, y es lo mismo, nosotros los peruanos ya no queremos que si una institución no funciona, crear otra paralela para que ahí da los recursos y la otra seguir manteniendo todos los peruanos una institución corrupta. O sea, se crea el SIS porque los otros no funcionaban y ¿cómo quedan los demás? ¿Ah? ¿No? Y todos los demás que han creado están ahí llenos de gente que no hacen nada absolutamente y eso les cuesta a todos los peruanos. Es una eficiencia muy grande respecto de realmente cómo gestionar un gobierno y yo quisiera y estoy de acuerdo que ojalá que la visión que tiene usted de promover el cambio para contar con un Estado moderno, articulado, descentralizado, generando la confianza en la población, incrementando la competitividad, esto es el momento. Usted pasa el segundo año y ya no puede hacer la reforma, se lo aseguro, va a ser mucho más difícil. Yo creo que ahora es el momento de hacer la reforma, pese a quien le pese y cueste lo que cueste, porque esta es la única forma de poder enderezar al país. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Trujillo. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Saludar por su intermedio al Premier Fernando Zavala, a los funcionarios, colegas congresistas. Solamente me voy a referir respecto a Devida. Yo soy congresista de la región San Martín y como es conocimiento público, parte del territorio de la región San Martín comprende el Alto Huallaga. He observado el comparativo del PIA 2016-2017 para Devida. Hay un incremento irrisorio del 2%. En el tema del PIRDAIS, que es un programa que es sobre desarrollo alternativo, hay una reducción del 12%. La congresista de Cusco hizo referencia de que no se veía por intermedio de la presidencia presencia y éxitos de Devida. Yo quiero comentar al respecto que en mi región, en el Alto Huallaga, sí se ha avanzado en el tema de desarrollo alternativo. El monocultivo de la hoja de coca de antaño, por imposición del Estado y por aceptación obligada de la población, está teniendo sus frutos. Sería bueno que se reconsidere respecto al presupuesto para Devida en tema de desarrollo alternativo y que el Alto Huallaga se convierta en el prototipo, en el modelo para que el BRAE pueda trabajarse con esas políticas de desarrollo alternativo. Es bueno que lo rescatable sea impulsado y fortalecido. Esa es la precisión que yo tengo y sería bueno que se reconsidere para que Devida tenga mayor presencia en el Alto Huallaga y que esto sirva como ejemplo para el BRAE y otras zonas donde todavía existen cultivos de hoja de coca y se están impulsando cultivos de desarrollo alternativo. Muy agradecido al congresista Trujillo. Tiene la palabra el congresista Villanueva. Congresista Villanueva, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Saludando a nuestro primer ministro y a todo el equipo de la PCM. Primer ministro, cuando leo la visión, me entusiasmo.
cuando voy a objetivos estratégicos me entusiasmo más, porque suena bien un Estado moderno, articulado y descentralizado. Fortalecer el proceso de descentralización para el desarrollo integral del país. Es lo que estamos luchando. Pero el problema es que cuando voy a las principales metas del sector, o sea, de la PCM, para el 2017, no encuentro nada de eso. Más bien una continuidad de lo que sería la departamentalización de la descentralización. O sea, estamos haciendo las reuniones de los gobiernos regionales a nivel ejecutivo, que son los departamentos. Y en esos eventos que ya se han realizado, ¿no? Lo que es una suerte de solicitud de los gobiernos regionales en función a sus presupuestos departamentales, ¿no es cierto? Y eso es natural, pero no veo cómo hay que engarzar para ir a formar las macroregiones. Aún reuniéndose en el sur, que es, digamos, Macro Sur, sigue siendo una reunión que se llama Macro Sur, pero con una discusión absolutamente regional. Entonces, tenemos que ascender a eso, a la formación de primera de las macroregiones. Y hay que conversar muy bien con quien frena o frenaba, espero que con usted no, ni tampoco con ministro Torne, el Ministerio de Economía y Finanzas. Porque la idea, cuando vamos a hacer un proyecto macroregional, es hacer también unas unidades ejecutoras macroregionales. Pero las unidades ejecutoras simplemente son departamentales y a nivel departamental también fraccionado. Entonces ahí tenemos un problema. Y el problema no es tan simple si queremos un país moderno, descentralizado, sino que no nos ayuda a resolver los problemas urgentes. No nos deja entrar a los importantes, los problemas urgentes. Por ejemplo, el BRAE. El BRAE, si no lo articulamos a conjunto, no podemos resolver por partes. Una cosa. Segunda cosa, no hemos aprendido la lección. En el BRAE, en estos momentos, en vez de empujarlo hacia adelante, generando el interés de la población y la confianza de la población, lo que estamos haciendo es frenar. ¿Cómo es frenar? Probablemente hay la justificación de por qué se ha declarado zona de emergencia. Pero quiero decirle, ministro, y usted lo sabe, de que en el caso de San Martín hemos pasado más de 20 años de emergencias militarizado y no hemos resuelto el problema ni de la coca ilegal ni del desarrollo. Cuando hemos atacado el problema con una concepción diferente de desarrollo y generar la confianza de quienes tienen que ser los verdaderos actores de esto, que son la población y las autoridades locales debidamente organizadas, es que se puede hacer ese milagro que han llamado el milagro San Martín, que no es otra cosa, ¿no?, que la gente, ¿no es cierto?, que hemos podido trabajar. Exactamente es en el BRAE. Entonces, dos elementos ahí muy rápidos. Uno es que de una vez se tiene que decir o militarizan o desmilitarizan. Y el gasto que se está haciendo en la militarización, páselo a desarrollo, primer ministro. Lo segundo es, no entiendo la razón por qué se ha frenado la distritalización de 16 centros poblados que han cumplido totalmente su caminar y durante años, ¿no? Y que ha sido justamente los distritos como Santa Lucía, en el caso del Alto Guayaga, ¿no?, las poblaciones del BRAE, las que han luchado contra este tema del narcotráfico.
Entonces, lejos de alentarlas a agarrar una propuesta de desarrollo, lo que estamos haciendo es desalentarlas. Yo le rogaría que en ese punto pudiésemos resolver muy rápidamente, porque hay estas 16 distritos o centros poblados que han pedido ser distritos que están allí. Que luego podemos discutir el tema de la demarcación territorial, claro que sí, pero esta ya caminaron, ya no se puede retroceder en una interrupción muy corta, por favor. Sí, por si... Muy agradecido. Continúe, por favor, congresista Villanueva. Perdón, presidente. Para concluir, la visión que tenemos que trabajar desde ahora, primer ministro, es cómo vamos tejiendo la articulación interregional. Y hay todas las condiciones en estos momentos para hacerlo. Y hay la vocación de los gobiernos regionales, a pesar de su visión departamentalizada, hay la necesidad de articularse. Ya se han dado cuenta de que solos no pueden, sino que tienen que articularse a un conjunto de regiones. Y en eso el tema de la Amazonía es un tema fundamental. Hemos conversado con el ministro Torne la posibilidad de buscar cómo empezamos el proceso de la descentralización fiscal. ¿Cómo hacemos que los gobiernos locales, los gobiernos regionales empiecen a saber lo que es gerenciar y gestar fondos propios para no hacerlos dependientes? Y con esto termino. La muestra de esta buena, yo lo conozco a usted, tiene magnífica decisión para hacerlo, pero los resultados en cifras, lo que hablan las cifras son distintas. Estamos haciendo regiones que tienen 80-90% de gastos corrientes y 10% de inversión. Si fuera una empresa, quiebran pues a los 2 días. Entonces lo que tenemos es que buscar cómo generar esa riqueza que se da en las regiones. Pero Loreto ha ido a la PCM hoy a resolver un problema con las comunidades nativas. Ese es el tema. Si nosotros pudiésemos resolver eso. Muchas gracias, primer ministro. Muchas gracias, presidente. Congresista, creo. ¿De la palabra? Lizana. Señor presidente, pues también saludo, señor ministro. Una pregunta puntual nomás. El caso de Obsitel. Habla de una serie de estadísticas que ha favorecido al país. Y yo no sé qué podría decir sobre el tema de muchas zonas de Piura, como Huancabamba, Huarmaca, Olmos, propio de Lambayeque, varias zonas que hemos recorrido. Hay que parar la camioneta, buscar un cerrito donde podemos hacer una llamada y tranquilizar el celular para que ingrese la llamada. Entonces, ahí falta fiscalización. Las operadoras no están funcionando en esas zonas, en muchas zonas del norte del Perú. Y creo que ahí debemos apuntar. El otro tema, señor primer ministro, es el tema de demarcación territorial. Ahí tenemos que ponerle un ojo, tiene que solucionarse. No es posible que tengamos proyectos de 10, 15, 20 años esperando ahí la cola, tantas cosas. Por eso, y tiene que haber, señora presidenta, tiene que existir un plan nacional, porque todo el mundo tiene deseo, puede ser su distrito, de ser su provincia, pero debe haber un plan de desarrollo nacional porque hay tantísimos pueblos, provincias que merecen realmente crearse, otros que no, y muchas veces se han creado porque acá pues había sus amistades, por cuestiones políticas. Entonces yo creo que ahí
tiene que haber inmediatamente una reestructuración, o en todo caso darle pues un funcionamiento inmediato al tema de demarcación territorial. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor congresista. Creo que ese es un tema bastante importante. Todos quieren ser, el que es distrito quiere ser provincia, el que quiere ser provincia quiere ser región y luego el problema lo tiene el Congreso, ¿no? Porque creen que es función del Parlamento. Y en este sentido sí quiero acotar algo, señor Premier, es que todos cumplen los requisitos. Entonces, cuando vienen, nos buscan para hacer provincias, etcétera, etcétera, el argumento es, congresista, tenemos los requisitos. Uno verifica y efectivamente tienen los requisitos. Entonces, o una de dos, señor Premier, o cambia los requisitos para que realmente se haga lo que se tiene que hacer, o simplemente convierte a todo el país en región y en provincia, porque la verdad que el Estado no le puede estar sacando la vuelta a sus propios ciudadanos. Se esfuerzan para cumplir ciertos requisitos y a la hora de la hora el mismo Estado les dice no sirven tus requisitos, no. Sí, una interrupción, congresista Trujillo, ya para finalizar. Presidenta, no comparto su apreciación respecto a lo último. En el caso de la región San Martín hay un organismo, el CODE Guayaga. El CODE Guayaga tiene políticas claras de cómo fortalecer en el Alto Guayaga. O sea, esas localidades tienen un tratamiento especial y por eso sus expedientes están listos para que pasen al Congreso y espero contar con su apoyo cuando lleguen esa oportunidad. Muchas gracias. Gracias, congresista. Usted mismo se ha respondido, un tratamiento especial, no es lo mismo para todo el país que quiere exactamente lo mismo. Congresista Castro y por excepción al congresista Tucto, ambos, sobre todo al congresista Castro, decirle que sea breve, que es una interrupción. A veces le digo congresista bravo porque usted es bravo cuando se le da la palabra. Por favor, congresista, está en interrupción. Siempre le... Buenos días, buenas tardes, señora presidenta, y por su intermedio saludar al presidente del Consejo de Ministros y a todos los congresistas. Somos bravos, es cierto, hemos nacido en el sur telúrico. Yo quiero ir a lo siguiente, ¿no? Y una vez más creo que le vamos a conversar al ministro, por su intermedio. Yo soy de los que creo que el Perú puede crecer mucho más incluso de lo propuesto. Pero tenemos que trabajar de una manera consciente, no solamente el sector privado, sino básicamente el sector público. Una de las grandes limitantes que tenemos es un sector público no solamente elefantiásico, sino que prácticamente que desolla a sus propios habitantes. Que en las provincias tenemos mucha capacidad, pero lamentablemente pues no incentivamos no explotamos esa capacidad productiva que tienen cada una de sus regiones. Y nosotros, ¿por qué vengo con esta situación? Usted ha visto el día de ayer, señora presidenta, con muy pocos recursos hay personas que vienen desde territorios desde dentro del Perú por 300.000 soles, 500.000 soles y que fácilmente pueden hacer muy productivas esas con pequeñas inversiones y no llega al sector público. Hemos estado visitando Ayacucho, hemos estado visitando Arequipa, hemos visitado Tacna y así sucesivamente. Y en todo el interior del Perú podemos nosotros fortalecer las capacidades productivas y atender y sacar rápidamente de la extrema pobreza y la pobreza. Y a través de usted, señor ministro, y por eso es que le invocamos un trabajo un poco más agudo. Y hemos cuestionado, hay que ser sincero, al propio el Ministerio de Economía y Finanzas, por eso pensamos que se puede orientar de otra manera mucho mejor la inversión pública, de tal manera de alcanzar logros importantes, dar el salto que necesitamos. Y en ese sentido tenemos que ser muy claros, como lo hemos indicado. Hay presupuestos amañados, se sacan obras y con presupuestos por encima de sus propias capacidades, etcétera. Yo le invoco al presidente del Consejo de Ministros que le den una miradita. Esa es la clásica forma de robarle al Estado, robarle al pueblo en general. También estamos, señora presidenta, usted es testigo de excepción, o sea, también nuestro vicepresidente, o sea, que ha visitado la zona. Y nosotros aquí estamos peleándonos de millones en millones. Por eso también hay que reducir los gastos pues en publicidad. Queremos saber cuánto, por ejemplo, tenemos alguna cifra.
señor presidente del Consejo de Ministros, por su intermedio, señora presidenta, hay una cifra relativamente alta en todos los sectores que estamos sumando, así a grosso modo que estaría superando los 600, 700 millones de soles. En publicidad, en situaciones de otro tipo. Ojo, en solo el sector de educación, por consultorías, 800 millones de soles. El día de ayer lo hemos revisado. Entonces queremos saber, discúlpeme señor ministro, presidente del Consejo, lo estamos haciendo de buena fe. Queremos sacar el país adelante. Esa es nuestra tarea. Y ya en la Comisión de Presupuesto, de la cual soy integrante, simplemente ya creo que tenemos que ir poniendo los puntos. Colaborar con ustedes, colaborar con la presidencia del Consejo de Ministros, colaborar con el ministro de Economía y Finanzas. Porque no se trata de ir, nosotros no hemos ido a hacer viajes turísticos, no señor presidente, hemos ido a verificar qué es lo que se está sucediendo y con lo poco que se quiere construir es seguir caminando en nuestro Perú. Bueno, en fin, yo quiero ir, por eso es que estas son como una especie de preámbulo, señora presidenta, pero es interrupción, congresista. Pero es que somos bravos, nos ha dicho, pero es interrupción, así que por favor puntualice. Estoy siendo bastante benévola. Y estoy dando Deme 2 minutos simplemente para ir. Congresista. Mire, vamos a lo siguiente. 30 segundos, porque si no, el congresista Tucto también hace el uso de la palabra. Insisto, la ministra de Salud. No me aplique esa norma, por favor. La ministra de Salud está ya presente. Vamos a terminar en lo siguiente, en todo caso. Gracias, congresista, por su comprensión. Quiero ir a la página 21 y tomarle la nota importante en la página 20, oportunidades para una mejor ejecución del gasto. Vamos ahí, señor presidente del Consejo de Ministros. Mejorar el seguimiento de la gestión presupuestal, y no solamente la gestión, sino la propia formulación de los proyectos. Y yo le aseguro, con toda la tecnología que hay ahora, nosotros podríamos estar reduciendo mucho los presupuestos, porque están absolutamente inflados en muchos de los casos. De igual forma, fortalecer las acciones de programación, ejecución y seguimiento del gasto. Estoy tomando sus propias palabras, señor ministro, somos bravos, pero con sus propias palabras, en todo caso, le estamos poniendo, aquí nuevamente estamos tomando en todo caso su receta. Priorización e implementación de acciones de actualización. Actualización también en los análisis de precios unitarios, en los presupuestos. Con las nuevas tecnologías hoy se han reducido muchísimo los costos y por lo tanto los precios. Nosotros seguimos trabajando con precios anticuados. ¿Eso qué significa? Bueno, quiero hacerle caso en todo caso a usted, señora presidenta. Muchas gracias. Bueno, me he quedado con muchas cosas, pero bueno, en fin, ya el presidente del Consejo de Ministros nos ha entendido el mensaje final. Muchas gracias, congresista Castro. Tengo que colgar, tengo que cortarle, si no van a decir de que a usted lo dejo hablar más que a nadie. Congresista Tucto. Sí, presidenta, solamente un minuto. Es una consulta a una apreciación que he tenido, ¿no?, en base al gobierno pasado y al actual. Es referido al CEPLAN. ¿Qué papel cumple el CEPLAN en el gobierno? Teniendo en consideración que en la época del 90, producto de las privatizaciones de las empresas estratégicas del país, tanto el CEPLAN, el Instituto Nacional de Planificación, y el CEPLAN, que llevaba por nombre en ese momento, ¿no?, o puede ser un variado, se ha excluido, ¿no?, prácticamente ha desaparecido. Teniendo en consideración que ese plan es una planificación que se planifica el Estado de manera prospectiva, ¿no?, para 20 a muchos años adelante, y producto del cual en ese camino, en esa tendencia, en ese norte, se toman las decisiones políticas de Estado. Pareciera, señora presidenta, por intermedio, pareciera que en el gobierno pasado, no sé ahora, que las políticas de Estado no se toman de acuerdo al CEPLAN. Ni el presidente ni los, digamos, altos mandos de gobierno. Parece que la política de Estado, las decisiones políticas las toman en el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando debería ser lo contrario, ¿no? La decisión política se ejerce y el Ministerio de Economía y Finanzas le dota el presupuesto para que estas decisiones políticas se ejecutan. Eso es todo, señora presidenta. Muy amable. Gracias, señor congresista. Señor ministro, para que pueda absolver, por favor, las interrogantes. Listo. Han sido aludidos varios temas que dependen de los organismos de mi sector. Sin embargo, la mayoría le puedo contestar. Sin embargo, le voy a ceder la palabra a la jefa de Vida para que pueda contestar sobre los temas de su sector, que ha sido aludida varias veces.
y después contesto yo. Por favor, para que pueda hacer el uso de la presidenta. Bien, voy a contestar primero al congresista Contreras, ¿no? Él tiene mucha razón en señalar, a la congresista Contreras tiene mucha razón en señalar la congresista Cuadros tiene mucha razón en señalar la importancia de una estrategia integral, ¿no? Sí, la estrategia integral contempla no solamente la sustitución de cultivos alternativos, la estrategia integral contempla el llevar al Estado, el llevar a salud, el llevar a justicia, el llevar a los programas sociales, etcétera. Cuando se ha hecho la transformación y el congresista César Villanueva ha dado muy buen ejemplo de lo que ha sido San Martín, es eso, es poner a la gente en el centro del asunto, y estoy totalmente de acuerdo con usted en que hay que hacer desarrollo humano, ¿no? Y que eso implica economía, pero implica también involucrar a las personas. Yo sí creo que ha habido éxito en San Martín, después de todo un proceso, ha habido éxito y es emblemático con lo que ha dicho también el congresista Trujillo sobre Monzón, que es un caso emblemático, que no va para atrás, ¿ya? Pero creo que lo que usted dice es muy importante. Hay que considerar al ser humano como el centro del desarrollo, hay que trabajar con él y la erradicación tiene que ir necesariamente de la mano con el desarrollo, porque si no se produce una resiembra y, como muy bien usted ha dicho, no hay cambio. Si hay otras cosas que podemos contestarle, lo podemos hacer también a su despacho. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Premier. Ahora usted va a contestar. Tiene el uso de la palabra. Gracias por las preguntas. Vamos a tratar de aclarar la mayoría de ellas y si hay alguna que queda pendiente lo haremos por escrito. Congresista Chacón, presidenta de la comisión, es cierto, hay una ejecución en términos de proyectos de inversión pública de los organismos dependientes de la presidencia del Consejo de Ministros del 29%. Cuando uno revisa el detalle, esto se ve afectado por una ejecución en términos de los proyectos de Indecopi. Ellos tenían para ejecutar oficinas descentralizadas y lamentablemente en la gestión anterior no se hicieron las previsiones del caso para implementar estas oficinas desconcentradas, por eso no se ha ejecutado. Y ese también es un patrón que hemos encontrado en algunas otras instituciones donde se había programado ciertas cosas de inversión y no se había ejecutado, a diferencia de lo que ya conversamos, que en términos de lo que es gasto corriente sí se ejecuta al 100%. Eso vamos a asegurarnos, señora presidenta, que el próximo año no suceda. En términos de las consultorías del Ministerio de Educación, aunque no es un tema mío, he pedido la información y sé que el ministro le va a contestar por escrito. Sin embargo, sí podemos ir adelantando que se tratan de montos que, por ejemplo, incluyen 340 millones que se transfieren a regiones para CAS de intervenciones pedagógicas, 150 millones de compromiso de desempeño. Eso se transfiere a las UGELes, 120 millones para evaluación en estudiantes, 20 millones de semáforo escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le he pedido al ministro que le responda por escrito para aclarar la situación de las consultorías. Como usted bien ha señalado en la presidencia del Consejo de Ministros, entre los pliegos que se han planteado, no existen montos importantes en consultoría para nosotros. Congresista Cuadros. A través de la mesa, por favor, Premier. A través de la mesa, congresista Cuadros. Tiene razón, el tema de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad es uno de los temas más importantes que vamos a tener el próximo año. No sale como oficina independiente porque está dentro de lo que es el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, sí le puedo decir, congresista, que en términos presupuestales se le estaba fortaleciendo. Es más, hemos encontrado que en términos de gente había muchas posiciones que estaban vacías, que esperamos poder nombrar a gente para que nos ayude, para que además tengan una presencia regional fuera de Lima directamente con las regiones. Como ya lo anuncié, congresista Cuadros, a través de la presidencia, hemos hecho un cambio estratégico en la Oficina Nacional de Diálogo, hemos nombrado a un nuevo jefe de la oficina, que es el señor Rolando Luque. Justamente hoy día está trabajando en regiones, está en Iquitos, conversando
con los diferentes actores de la sociedad civil. Y nos vamos a enfocar mucho en prevención del conflicto y el trabajo descentralizado con las oficinas de las regiones y de los gobiernos locales. Entonces, no se preocupe, que realmente es una preocupación nuestra, y lo que viene el próximo año es un fortalecimiento de la oficina. En términos del CEPLAN, el CEPLAN tiene hoy el concepto de apoyar lo que son los procesos de planeamiento estratégico, dar un norte en términos de los sectores y los principales órganos descentralizados. Es una función, además, que le hemos pedido al nuevo jefe, señora Bugatá, que se encuentra aquí presente, que trabaje de la mano de las regiones. Por ejemplo, cómo podemos hacer para tener un plan en Loreto, no solo mirado en el corto plazo, sino al 2030. ¿Cómo podemos hacer justamente para lo que menciona el congresista Villanueva a través de la presidencia, en términos de mirar más allá, ver cuáles son las brechas que existen y cómo podemos hacer que todo el sector público se articule justamente para trabajar mejor y de una forma más eficiente? Congresista Pacori, el sistema de prevención de desastres ha sufrido algunos cambios en términos presupuestales en los últimos años. Antes existía el INDECI dentro de la presidencia del Consejo de Ministros y estaba también, y el INDECI veía todo lo que es prevención y también la ejecución. En este caso, lo único que tenemos en la presidencia del Consejo de Ministros es la gestión de riesgos en términos generales. Entonces, por ejemplo, acciones puntuales que tienen que ver con el friaje, eso tiene que estar en cada uno de los sectores. Nosotros articulamos, y le cuento, señor Pacori, que sí, es uno de los temas quizás más importantes a través de la mesa, de los temas más importantes que queremos trabajar es el friaje. No queremos estar nuevamente en febrero y en marzo, como gobiernos anteriores, diciendo nos faltan frazadas. Desde hoy tenemos que planificar para asegurar que peruanos no sufren frente a esta situación de la naturaleza. Congresista Domínguez, ¿dónde está? ¿Se me fue? No se encuentra, le podrá dar la respuesta por escrito, señor Premier. Perfecto. Congresista Reategui, sí, también se fue, pero bueno. Concordamos con el congresista Reategui, tenemos que hacer una reforma integral en el sector salud. Como bien menciona el congresista Reategui, no es un tema de este gobierno, es un tema que viene de muchos gobiernos y tenemos que asegurar que realmente de la mano del Congreso, junto con el Ejecutivo, tomamos las medidas adecuadas para brindar mejores servicios en este sector tan importante. Congresista Chacón, a través de la presidenta de la comisión. Tecnología. Tiene que ser un eje importante, casi la cadena vertebral de lo que es el cambio que queremos, tanto en el Ministerio de Salud, tanto en e-Salud. Entonces, y no nos quedamos solamente en términos de expedientes electrónicos, tiene que haber tecnología también, mejor tecnología para la atención de los pacientes y también entrar de forma importante y fuerte en lo que es telemedicina. Tenemos que utilizar la tecnología justamente para evitar casos como los que hemos visto y para atender rápidamente al ciudadano. Y también parte de esta reforma tiene que ver con fortalecer el primer nivel de atención en los temas médicos. Como mencionaba también el congresista Reategui, en los últimos años, en este gobierno, en el gobierno anterior, se crearon muchas instituciones. El IGES, su salud, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros también somos partidarios de que la función tiene que estar más al órgano rector del Ministerio para tomar decisiones rápidas. Muchas veces se trata de diluir la responsabilidad en instituciones, en comisiones, y nosotros sí creemos que los funcionarios públicos tienen que tomar decisiones. Y su pregunta. Villanueva, siempre estamos coincidiendo. Creo que he tomado la visión que tuvo usted en el Consejo
Ministros. Estoy convencido que un camino donde tenemos que transitar son las macrorregiones. Creo que hemos hecho un paso importantísimo en términos de ayudar a ese fortalecimiento de las regiones trabajando. El presidente que nos dijo viajemos a las regiones. Lo que hemos hecho es viajamos a las regiones, pero promovemos que esas regiones trabajen, ya sea la macrorregión centro, la sur y la norte. Y creo que lo más importante, congresista Villanueva, hemos visto esta expresión tan natural e importante que han hecho la macrorregión norte, justamente desde la costa hasta la selva, donde se está realmente viendo una integración. Y una integración que tiene que ver en términos de competitividad, en términos de conectividad, en términos de trabajar en turismo, en términos de vías, en términos de otros servicios. Así que creo que es un inicio interesante para trabajar en esa gran visión que el Perú sea más integrado en el futuro. Concuerdo con ustedes, al igual que con usted a través de la mesa, igual que en lo que se hizo en la región San Martín, la gente es quizás lo más importante y tenemos que fortalecer. Creo que también aquí hemos visto algunos planes de servir justamente que van en ese sentido. Distritalización es un tema pendiente. Como usted sabe, congresista, a través de la mesa hemos hecho un cambio en términos del jefe de la oficina de demarcación. Hace menos de 3 o 4 días estamos poniendo al día. Sí creemos que tenemos que seguir en algunos proyectos de distritalización. Sin embargo, sí tenemos que trabajar con la Comisión de Descentralización porque tenemos que tener ciertos criterios, parámetros para crear provincias o distritos. Lo que tenemos hoy son muchas veces micro alcaldías que finalmente no tienen los recursos para atender adecuadamente al ciudadano. Entonces, trabajaremos de la mano con ustedes, vamos a revisar esos 16 proyectos, démosle algunas semanas al nuevo jefe de la oficina, pero estaremos trabajando de la mano con ustedes para la congresista Domínguez, ya le contesté, creo. Acá está. Sí. Y sí, estoy de acuerdo en el fortalecimiento de los gobiernos locales en términos de administración de recursos. Nosotros habíamos pedido algunas facultades en ese sentido que no se llegaron a concretar, pero buscaremos otros mecanismos porque sí es importante la gestión de parte de los gobiernos locales de los recursos propios. Congresista Domínguez, el despacho de la primera dama está dentro del despacho presidencial. Dentro de lo que significa ANCASH vamos a revisar los recursos que se están destinando, pero también, como usted ha señalado, creo que es importante la capacidad de gasto. Entonces tenemos que asegurarnos a través de las instituciones que trabajan dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, ya sea de CEPLAN, la Secretaría de... Sí. Sí, una interrupción, congresista Domínguez. Muchas gracias, presidenta. Premier, yo he presentado un documento el 29 de agosto solicitando una reunión con su persona para defender el proyecto especial Chinecas. De verdad que hasta la fecha no he recibido ninguna respuesta. Quisiera, por favor, que... Yo sé que hemos estado trabajando duro por el tema de las facultades y entiendo, pero quisiéramos, por favor, que nos conceda una reunión porque mi región y todas las autoridades estamos muy preocupados con este proyecto Chinecas. A La Libertad le están concediendo con el proyecto Chavimocha tercera etapa y nosotros estamos prácticamente en el olvido. Quisiera, por favor, que no se olvide ese tema. Gracias. Gracias. Continúe, ministro. Con gusto, congresista, lo recibo en mi despacho. Congresista Lizana, tiene razón, vamos a poner especial cuidado en lo que está de la atención y la conectividad en términos de la región norte, para asegurar que no suceden los casos que usted ha descrito. Demarcación territorial, lo único que me queda es volver a decir que hemos hecho el cambio del jefe de la oficina y espero tener noticias a la brevedad. Congresista Castro, creo que ya le contesté varias, pero comparto su preocupación en este tema. Congresista Tucto, sí, el CEPLAN tiene que fortalecerse. En los últimos años no se ha utilizado al CEPLAN como una herramienta que nos permita tener un norte en términos de la administración pública. Justamente poner a Javiera Bugatás es
tiene como objetivo revalorizar el trabajo de ese plan, fortalecerlo y sobre todo trabajar con las regiones. Tiene que haber un proceso de acompañamiento desde la presidencia del Consejo de Ministros, desde ese plan a las regiones y además ahí juntarnos con lo que tiene que ser visiones un poquito más agregadas que de un departamento, una región, sino pensarlo a nivel de las macroregiones que mencionó a través de la mesa el congresista Villanueva. Gracias por sus preguntas. Yo creo que la discusión no queda aquí. Vamos a estar siempre dispuestos a seguir con esta conversación. Sí le quería decir, congresista Chacón, que hay 4 principios que voy a pedirle a los jefes de oficina y a los presidentes de organismos, etcétera, en términos de administración del presupuesto. Uno es la optimización del presupuesto. Tenemos que hacer, a diferencia del gobierno anterior, tenemos que hacer más con menos recursos. Realmente tenemos que atender mejor al ciudadano y llegar a más lugares del Perú. 2, tenemos que utilizar la tecnología en todos los procedimientos que tenemos para hacer más eficiente lo que hacemos y además, nuevamente, para llegar de mejor forma al ciudadano. Tercero, el enfoque al ciudadano. No es el ciudadano que viene a pedir un favor al Estado, sino nosotros tenemos que servirlo. Tenemos que cada vez aumentar la eficiencia de las inversiones que tenemos y llegar a más distritos y a más regiones de forma eficiente. Y finalmente, sobre todo yo que tengo tantas presidencias de organismos reguladores bajo la PCM, tomar decisiones rápidas para dar cada vez mejores servicios a los ciudadanos. Realmente tenemos que hacer que esta administración pública se mueva y se mueva rápido. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Premier. Les pedimos a los señores congresistas, dándole la bienvenida al congresista Mulder y al congresista Vergara, que no se retiren. Vendrá la ministra. Tenemos que ver el dictamen de un proyecto que esperemos se pueda ver en el Pleno, así que les pido un poquito más de paciencia en ese sentido. Hacemos un pequeño receso.